Estamos de vuelta y estamos haciendo Buenos Días Región en este martes 16 de marzo. El reloj ha avanzado una barbaridad, no nos damos cuenta, se nos va como el agua entre los dedos. Las 10 de la mañana con 31 minutos y recibimos un amigo de verdad, a que yo aprecio mucho desde siempre, David Payán. Fue obispo evangélico, hoy es el representante de Magallanes, de la Iglesia Magallánica en el Foro Nacional de las Iglesias Evangélicas. Así es. Y lo tenemos aquí para hablar de diversos temas, donde evidentemente como ciudadano y como miembro de la Iglesia Evangélica y representante magallánico en el Foro Nacional de las Iglesias Evangélicas, tiene una palabra importante que decir. David, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días. Vladimiro, un gusto para mí poder saludarte y gracias por la invitación que tú nos haces y la consideración que tiene Radio Polar en darnos siempre un espacio y la posibilidad de poder expresar, ¿sí?, lo que nosotros pensamos, porque nosotros somos ciudadanos. Siempre yo digo ciudadano cristiano evangélico. Ciudadano es lo primero que nos caracteriza a nosotros dentro de esta sociedad. David, a ver, partamos con algo que está en el tapete de actualidad y que sigue ocupando las primeras páginas de los diarios, no solamente de la región. Sí. Esto ha tenido una repercusión a nivel nacional, y el primero en responder ayer fue el ministro de Salud en la cuenta pública, donde anunció definitivamente que Magallanes, nuestra región, Punta Arenas y Natales pasan a fase 3, sí, porque las otras provincias ya están en fase 4. Hablamos de Porvenir, de Cabo de Hornos, etcétera, ¿no? Así es. Bueno, ¿y esto qué significó? Una reacción en una de las homilías del fin de semana del obispo Bernardo Bastre, obispo de la Iglesia Católica, y donde en alguna medida él hizo un llamado a las autoridades a esta realidad tan distinta que se vive en la región de Magallanes. Hemos hecho un gran esfuerzo. Estamos un año prácticamente en cuarentena y ya se han levantado voces desde distintos sectores. Hemos escuchado a los gastronómicos, al sector turístico, a los hoteleros, hablar de que tienen la urgente necesidad de respetando todos los protocolos, que se le dé una válvula de oxígeno. ¿Y qué es lo que estaba haciendo la iglesia? Tenía misas, sí, misas virtuales, reuniones, y durante la semana con 5 personas como aforo en la iglesia catedral, por ejemplo. Donde hay alrededor de 400 metros cuadrados. Claro, entonces él dice, se nos tiene que tratar de una manera distinta porque la realidad de Magallanes es distinta hoy, distinta al centro del país. Bueno, yo quiero conocer tu mirada, David. Perdóname que nos tuteamos habitualmente, por eso no. De repente para muchos resulta extraño cómo tutea al pastor. No, tengo la posibilidad de tutearte, David, y decirte cuál es tu mirada al respecto y de lo que ocurre dentro también de la iglesia evangélica. Bueno, mira, nosotros como parte de la sociedad, nosotros siempre hemos dicho que nosotros somos un brazo social muy fuerte. Hemos estado trabajando durante años, ¿sí?, en Chile, de hecho, desde los inicios de la independencia de nuestro país. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que hemos visto nosotros? Justamente, templos cerrados, otras congregaciones, como en el caso mío personal, nosotros como congregación tuvimos que cerrar, porque nosotros arrendábamos, alquilábamos un lugar, una oficina, tuvimos que cerrar la oficina, tuvimos que cerrar el local, porque era inconcebible, era económicamente imposible poder mantener algo que no se estaba usando. ¿Y el templo de calle Chiloé? Está todo cerrado. Entonces nosotros tuvimos que cerrar todas nuestras oficinas, porque en realidad todo se volcó a hacer teletrabajo, ¿ok? Todo. Nosotros fuimos los primeros. De hecho, el 15 de marzo del año 2020, nosotros aquí, el 16 específicamente, aquí en Magallanes, lanzábamos un anuncio donde decíamos: los templos evangélicos se cierran en Magallanes, sobre todo en Punta Arenas específicamente. ¿Por qué? Porque ya habíamos tenido nosotros ese fin de semana una reunión con los pastores y obispos a nivel nacional. Entonces, el 16 nosotros estábamos diciendo: cerramos nuestros templos, justamente para colaborar. Pero ¿qué es lo que ha traído esto? Esto ha traído
consecuencias que son económicas por un lado, pero lo otro, y lo más lamentable, es que lo que yo te decía fuera de micrófono, es que muchas de las personas hoy día están necesitando muchos psicólogos, muchos psiquiatras, mucho medicamento. Producto del encierro, claro. Producto del encierro, producto de la inestabilidad, producto de la falta de trabajo. Muchos de nosotros fuimos literalmente despedidos, porque en el caso mío, sí, yo tuve que quedarme en casa, teletrabajo, y también tuvimos que suspender nuestro contrato hasta noviembre del año pasado. Entonces todo eso fue un tema que como ciudadanos, como familias tuvimos que enfrentar, y hasta el día de hoy, bueno, hoy día tenemos una realidad diferente. Ya entramos a pensar en cómo nos vamos a rehabilitar. Literalmente, tenemos que entrar en un proceso de rehabilitación. Un aprendizaje de todas las normas. Nosotros estamos dispuestos. De hecho, nuestras congregaciones, yo los informo acá en Magallanes, todas nuestras congregaciones tenemos el famoso termómetro digital. Ah, sí, claro. Ya están todos comprados. Muchos de nosotros ya tenemos las mascarillas suficientes como para suplir, si es que alguien no las tiene, el alcohol gel, lo hemos comprado por litro. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque, perdón, esperábamos una pronta apertura de los templos. Lo otro, creo que lo que hizo el obispo Bernardo Bastre está dentro de lo que muchos de nosotros veníamos haciendo o presionando. Yo te contaba también que el fin de semana nosotros tuvimos conversaciones directas con la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos. ¿Por qué? Porque se nos venía la mano más dura para nosotros. Y yo felicito, no sé si viste las noticias, pero hubo un grupo de gimnastas que fue creo que al Costanera Center, a realizar sus actividades en Santiago. Yeah. A realizar sus actividades físicas allí al Costanera Center, porque estaba abierto. Entonces ellos se instalaron y todos estaban haciendo, salió en las noticias el fin de semana. Entonces, ¿qué? Nosotros estábamos pensando con mi esposa y decía, ¿y si nosotros vamos al mall, a Zona Franca, y hacemos nuestra reunión ahí? Porque no nos queda más opción. No, las personas necesitan reunirse, las personas necesitan. En Estados Unidos, si no me equivoco, la fe, la realización de toda la actividad religiosa es parte esencial de la comunidad. Entonces, nosotros también lo necesitamos. Alguien podría decir, ¿por qué? Hay muchas miradas al respecto, pero mucha de nuestra gente necesita estar en el lugar, ¿sí?, donde nosotros creemos y confiamos que está Dios. Y eso es lo que recién yo le decía a alguien, nosotros por esencia somos seres religiosos. Entonces necesitamos de tener esa conexión, ese feeling, saber que tú existes, que Él existe, que nosotros nos llamamos hermanos. Por lo tanto, hay un año que hay personas que no se han visto, familias que no se han reencontrado. Entonces todo eso es bueno para la salud emocional, la salud física y también nuestra salud espiritual. Ahora, estando David en fase 3, ustedes abrirán el templo. Entiendo de que pueden ingresar 10 personas hoy en esta fase 3 y 20 o 25 son al aire libre. Sí, 25 porque yo le decía justo para hacer un equipo de fútbol con árbitro y juez de línea, ¿no? al Ceremi de Salud. No, es más. Mira, te cuento. Creo que en lugares cerrados con buena capacidad se puede llegar hasta 75 personas. Mira, es que ¿sabes lo que pasa, David? Honestamente, yo creo que esta medida fue adoptada con ese espíritu centralista del que se nos agobia permanentemente. La realidad de Magallanes, honesta y sinceramente, ya hace mucho tiempo que era distinta. Siempre. Nosotros, cuando vemos lo que está ocurriendo en Santiago, lo que está ocurriendo en Coquimbo, lo que está ocurriendo en el Biobío, en el Gran Valparaíso, evidentemente que nos preocupa y se deben adoptar todas las medidas y tienen que hacer cuarentena como nosotros las hemos hecho, si hemos estado encerrados prácticamente un año. O respetar todos los protocolos. Mira, todos los protocolos. Yo fui uno de los que reclamó porque hice 2 horas una fila en una de las notarías acá. 2 horas. Yo me instalé a las 8 de la mañana. Sí, y me atendieron a las 10 recién
para ingresar a hacer el trámite que yo necesitaba hacer. Entonces yo le escribí a varias personas y creo que hice un comentario público por allí, porque hay trámites que ya deberían estar digitalizados, los de la notaría. Yo considero, por ejemplo, para que tú ingreses a hacer un cambio de domicilio, un cambio un certificado de residencia, ¿sí? Eso para mí es tan común, o sea, debería estar digitalizado. Entonces, todas esas cosas, creo que nosotros aquí hemos sido demasiado respetuosos. 2 horas en esa fila, con la temperatura que aquí en Magallanes, aunque haya sol, yo siempre digo, el sol alumbra, pero no calienta como... ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros somos respetuosos, hemos sido respetuosos. Yo fui a un viaje a ver a mi hija a Puerto Montt, y resulta que en Puerto Montt no son tan respetuosos. Y lo digo francamente, no son tan respetuosos. Acá todos nosotros andamos con nuestro permiso. Qué bueno que así sea. Todos nosotros hacemos la fila. Qué bueno que respetemos. Pero lógico. Qué bueno que respetemos. Nosotros parece que tenemos otra formación en esa área, en otra formación social. Aparte nos conocemos todos, la mayoría. Entonces yo creo que todo eso nos favorece. Yo quiero en esta hora decir, los ciudadanos hemos perdido con esta pandemia. Y yo no sé si tú lo has escuchado, que algunos dicen que esta pandemia fue utilizada como pandemia. Entonces, creo que nosotros hemos sido de alguna manera afectados en nuestras libertades. Y esto lo hemos conversado no solamente público, sino que también en interno a nivel nacional con los pastores y obispos, y también con personas de gobierno. Nosotros hemos tenido reuniones con la CGGOV, con el ministro, hemos tenido reuniones con salud, hemos tenido reuniones con varios ministerios, con el Ministerio de Educación. Entonces todo esto nosotros le hemos explicado las libertades de alguna manera, o la libertad, mejor dicho, de pronto las libertades suena como muy global, la libertad del ser humano, que obvio se distribuye en varias áreas, ha sido con esta pandemia coartada de alguna u otra forma. La libertad de hacer negocio, de reunirnos. ¿Y cómo han actuado las iglesias evangélicas en otras partes del mundo y fundamentalmente en Europa? Porque nosotros tenemos que ver qué ocurre en Europa, porque después lo que ocurre en Europa se replica en esta parte del mundo. Bueno, yo quiero contarles que nosotros en primera instancia somos personas que acatamos las órdenes que vienen de parte de la autoridad. Yo personalmente me esfuerzo harto, aunque por dentro a lo mejor a veces me dan ganas de decir no, vamos a hacer un reclamo, vamos a hacer algo, pero resulta que a nosotros la Biblia, ¿sí?, nos enseña que nosotros debemos respetar a las autoridades. Y entonces, cuando la Biblia nos enseña que nosotros debemos respetar a las autoridades, a veces nos pone en jaque esto de nuestros derechos ciudadanos. Y entonces en Europa todas las congregaciones cerraron, todas. Cuando en Europa comenzaron a tener libertad, habían muchos testimonios de cómo la iglesia reaccionó. Y te digo, creo que cuando todo esto vuelva, entre comillas, a una normalidad, la iglesia se va a ver diezmada. ¿A qué me refiero? Solamente un 10% de las personas, un 20% van a estar dispuestas a volver a los templos. ¿Por temor? Por temor, por comodidad. Porque hoy día todas nuestras reuniones son online, son telemáticas. ¿Ustedes realizan las ceremonias habituales, las prédicas, desde sus casas? Desde nuestras casas. ¿Desde sus casas? Sí. Hemos convertido el living de la casa, por ejemplo, es el set del día domingo. Y algunos de nosotros, bueno, en mi caso, yo en mi casa no puedo tener oficina porque es muy pequeña todavía. Entonces resulta que hemos escogido un espacio allí dentro, inclusive en mi dormitorio, te lo cuento, no tengo ningún problema. He escogido un espacio ahí para que podamos hacer nuestras reuniones semanales y nuestras reuniones virtuales. ¿Y los seguidores online son los mismos, más o menos, aproximadamente, la cantidad de seguidores que tienen online que iban habitualmente los fines de semana al templo? Partimos con los mismos, pero hemos tenido varias sorpresas. Una, que hay personas que se han unido de otras ciudades o de otras regiones, ¿sí?, y eso es bueno y favorable. Pero también hemos tenido bajas. Yo recién le decía a un amigo, y le decía, mira, si en una familia habían 5, hoy día en la pantalla tú ves a 3. Entonces, nos cuesta, y yo soy muy franco en eso, nos cuesta decir que los 5 están escuchando. Algunos podrían decir, pero es que están escuchando, no sé,
no sé, hay una cierta duda en mí. Por eso es que mirando a Europa, yo creo que lo que Europa refleja justamente es que hay una baja ahora de asistencia. ¿Y a dónde nosotros tenemos que entrar a pensar? Debe ocurrir en todas las iglesias, no solamente la evangélica. No, en todas las congregaciones, en todas las iglesias. Yo creo que nosotros ahora deberíamos pensar, y aquí voy a tirar un pensamiento que mañana lo expreso en la reunión de pastores. Creo que nosotros como pastores debemos pensar en tener reuniones telepresencial. ¿Qué significaría esto? Tener un grupo en el templo, un grupo presencialmente y todos los demás, con el protocolo, la cantidad que permite hoy la disposición, y todos los demás que quieran unirse con una transmisión online. Y ellos pueden estar en su casa y nosotros tal vez verlo a ellos en una pantalla gigante. Entonces tenemos que entrar a pensar esto. Y esto va a ser la forma, ¿sí? Porque al fin y al cabo esto llegó para quedarse. Pero cuando tú acabas de decirme hace un ratito atrás, tuvimos que entregar nuestras oficinas, el templo está cerrado, pero el templo se puede abrir. Sí, vamos a tener que, por eso, todo va a cambiar la dinámica. Yo creo que vamos a tener que compartir templos. No sé si me explico. Sí. Vamos a tener que compartir capillas, vamos a tener que compartir nuestros salones de reuniones, probablemente para poder hacer, porque hoy día no nos podemos reunir en un espacio pequeño como este, que probablemente antes sí lo podíamos hacer, pero tenemos que tener espacio suficiente como para cumplir el protocolo. Recuerda que una persona se ubica en 4 metros cuadrados como mínimo. Una persona. Entonces, todo eso, porque hay personas que no entienden, nosotros siempre conversamos normalmente con muchas personas. En una de las reuniones una persona dijo lo siguiente, cuando hablan de 10 personas dentro de un templo, ¿tengo que contar a mis hijos? Pero lógico, si estamos hablando de personas. Entonces, imagínate. No familia, claro. Imagínate, para nosotros de pronto cada familia tiene 5, claro. Entonces con 2 familias está listo. Claro. Y tenemos que contar al pastor, claro que tienes que contar al pastor. Entonces 10 personas es nada. Entonces por eso es que nosotros esperábamos con ansia una apertura como la que vamos a vivir ahora en Magallanes, que es este paso a la fase 3, que nos va a permitir, he estado estudiando un poquito, no me lo sé de memoria, pero nos va a permitir un máximo de 75 personas en un recinto que tenga la capacidad para hacerlo, ¿sí? Y también un máximo de 150 personas al aire libre, que acá en Magallanes es medio difícil que podamos hacer algo así, excepto si nos vamos ya te decía que podemos irnos a Zona Franca y poder hacer ahí una de nuestras reuniones. David, quiero aprovechar los últimos minutos, voy a llevarte al terreno político, porque tú también eres un hombre a la que la política para ti ya está siendo cercana, sí. ¿No? Y me parece bien, porque yo creo que debemos todos intentar participar en la política, robustecer la política con distintas miradas, y ustedes han creado el partido conservador cristiano, el partido conservador cristiano del mundo evangélico. Pregunta, cae de cajón, ¿solo los evangélicos? No. ¿Está abierto a todos? A todos. La única, por así decirlo, el único factor que nos tiene que unir es justamente como partido político, es el concepto conservador, que es lo que se destaca en este partido. Por eso se llama Partido Conservador Cristiano. Entonces, yo creo que hay muchas personas en medio de la sociedad que, como yo, ¿sí?, nos identificamos más en el centro de todo este bagaje político, que realmente el centro, si tú lo estudias esto en forma concienzuda, el centro es lo que nosotros denominamos conservador. Entonces, hoy día, cuando nosotros vemos que en medio de toda esta gama partidista, ideológica, nosotros vemos que ¿cómo es? Centro derecha, centro izquierda, centro de no sé qué, centro socialdemócrata. Socialdemócrata, al final no sabes si eres ensalada rusa o ensalada de pepino, pero algo así, o mezclaron todo, pepino, sí, ensalada rusa, todo junto. Bueno, le advierto, la mayonesa se corta. Entonces, esto es un dato gastronómico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros creemos que es necesario tener una opción,
diferente. Por eso es que nace el Partido Conservador Cristiano. Y yo quiero decirle a la comunidad que no nace de la conciencia más antigua, porque algunos creen, no, porque el pastor ya tiene sus 50 años. No, esto nace de los millennials. Jóvenes millennials, cristianos, evangélicos, que decidieron, ¿sí?, crear y empezaron a llamar a todo el mundo y decir, nos apoyan, sí, estamos dispuestos a hacer algo. Tú quedaste decepcionado cuando Renovación Nacional fue el partido, ¿no?, que te marginó de la posibilidad, candidato a la constituyente, ¿eras? Sí, o al consejo. No, pero no decepcionado, no. Es algo que yo lo esperaba, pero mira, algunos me preguntan, pero el otro día nomás alguien me escribió, pero pastor, ¿por qué usted optó tirarse tan...? Yo le digo, no. Lo que pasa es que públicamente el Partido de Renovación Nacional dijo, abrimos las puertas a los candidatos independientes que sean cristianos evangélicos. Perfecto. Nosotros vimos la opción y escribimos, hicimos todos los pasos, todos los que nos pidieron para poder entrar en esa lista. Pero iba a la constituyente, ¿no? A constituyente. Nosotros acá todavía no tenemos la posibilidad porque el partido no está reconocido acá en la región, el Partido Conservador Cristiano. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que hicimos todo, hasta las 12 horas de ese día martes, donde se tenían que hacer todas las inscripciones ahora de la lista, yo estaba todavía como candidato. Y según me soplaron que a las 2 de la mañana ya no estaba mi nombre como candidato. A las 2 de la mañana del día siguiente. ¿Te bajaron en las negociaciones en Santiago? Debe ser, claro. Ahora, para mí, los partidos tienen que ser un instrumento, tienen que ser el vehículo. ¿Sí? Para mí, tiene que ser el vehículo, no tiene que ser la razón. No sé si me explico. Yo estoy en contra del partidismo. No sé si algunos me han escuchado, pero yo he dicho, creo que este sistema de elecciones, este sistema HON que algunos no conocen, ¿sí?, le da todo el poder a los partidos, y es algo que yo venía denunciando antes del plebiscito. Yo le decía a los ciudadanos, cuidado, esto viene de esta manera. De hecho, participé en una conferencia de un connotado profesor y académico y político de Chile, no voy a dar el nombre para que no se sientan mal algunos, y él decía, considerando todo lo que nosotros tenemos hoy día, él decía lo siguiente: la Asamblea Constituyente va a quedar idem a la Cámara de Diputados, con todos los mismos colores. Y él hizo un gráfico, dijo... Pese a toda la cantidad de independientes que han emergido, ¿no? Es que lo que pasa es que un independiente no le puede ganar una lista, y todo el mundo lo sabe, y esto no hay que ser tan inteligente, perdón. No. Sí. Esto hay que darle lectura con calma, con paciencia, y entender y ver un poquito la historia, porque de pronto también los chilenos, estos días lo escuchaba, y lamento decirlo, pero nosotros los chilenos nos olvidamos un poquito del pasado. ¿Sí? Nos olvidamos un poquito de lo que sucedió en la elección anterior, nos olvidamos un poquito de lo que nos dijeron antes y lo que ahora nos está cumpliendo. Entonces, lo que pasó antes, ¿sí?, y durante 30 años, y ahora no pasa nada con esto, y volvemos a escuchar el mismo canto de sirena, y resulta que, bueno, se encantan las serpientes, y también creo que a los ciudadanos chilenos. David, este tema da para mucho, da para mucho. Harto rato. Comprometido para una próxima visita en los días venideros para hablar también de la política. La política está en todos los sectores y nos parece muy bien la creación de este partido. El otro día tenía aquí a la María Teresa Castañón. Sí. Claro. Y le pregunté yo pues si podía ser militante del Partido Conservador Cristiano. No me dijo que no, Sí. Sí, yo escuché. Lo escuchaste. Sí. No me dijo que no. Bueno, de política, David, te voy a invitar para que conversemos en otra oportunidad. Siempre es un gusto, David. Muchas gracias. Un saludo a todos, y bueno, como pastor, no como político, como pastor y como ciudadano, deseo que esta región sea bendecida por Dios. Muchas gracias, David. David Padillán, pastor de la Iglesia Evangélica, estaba con nosotros, y militante del Partido Conservador Cristiano aquí en la región de Magallanes. Van a ser las 11 de la mañana dentro de los próximos 5 minutos. Nosotros con Franco nos vamos a cambiar, nos vamos a ir al estudio B para ser candidata. ¿Quién es usted? Alfredo Fonseca y Carlos Abarzúa, ambos abogados, son hoy nuestros invitados. Un imperdible a la hora del mediodía.
Dentro de un instante volvemos con ustedes.